Que se los bendiga a todos. Para mí es un placer nuevamente traerles el mensaje en esta mañana. Últimamente me está gustando traerles los mensajes porque no solo les traigo el mensaje a ustedes, sino que me llena más a mí, ¿verdad? Y aprendo mucho con estos mensajes que yo traigo. Y yo pienso que uno se edifica cuando uno trae, ¿verdad?, mensajes, cuando uno hace la labor de Dios, ¿verdad? No hay nada más edificante que eso. Yo vine preparado, traje agua, porque me acordé de que Luis no venía hoy, Luis es el que me trae el agua, así que ya vine preparado. En la mañana de hoy el tema que les voy a traer o que les traje, ¿verdad?, es la gracia de Dios. Un tema que me gustó mucho crear esta clase, ¿verdad? He escuchado otros sermones que hablan sobre la clase y decidí traer este tema. Voy a estar hablando sobre primero las cualidades que tiene la gracia y voy a estar hablando qué es lo que la gracia crea en un cristiano, ¿verdad? O hace actuar en un cristiano. En primer lugar, voy a estar hablando sobre las cualidades de la gracia, discúlpeme. Voy a estar empezando hablando por eso. Y quiero dejar en claro que la gracia básicamente es la actitud misericordiosa de Dios hacia el hombre pecador. Vamos para Efesios 2, del 4 al 5, que dice, Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Así que vemos que la gracia de Dios es la misericordia que Dios nos tiene a nosotros como hombres pecadores, que Él nos salva. Otra cualidad que veo aquí de la gracia, en estos versículos que voy a mencionar también, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Cristo nos salvó. Entonces, llevo a entender que la gracia, o sea, que Jesucristo es la personificación de la gracia. Jesucristo es la viva imagen de la gracia. Uno quiere saber qué es gracia, quiere ver un ejemplo de gracia, está Jesucristo. Nosotros vemos a Jesucristo y vemos la gracia reflejada en él, la gracia de Dios hacia nosotros. Como Jesucristo refleja todo, Jesucristo refleja amor, paciencia, misericordia, pues al igual refleja la gracia. Esa es otra cualidad, ¿verdad? Y eso es lo que hace Jesucristo más especial. Jesucristo tiene todos los atributos de los frutos del Espíritu y queremos ver qué son esas cosas. Hay que ver a Jesucristo. Jesucristo es la viva imagen y el ejemplo, ¿verdad?, en la Biblia de todas las cualidades del fruto del Espíritu, incluyendo la gracia. También otra cualidad es que la gracia siempre ha estado en la actitud de Dios hacia el hombre. Siempre Dios ha tenido gracia para el ser humano, para nosotros como pecadores. Muchas personas hablan o mencionan, incluso yo lo he dicho antes, ¿verdad? Tal vez no aquí predicando, pero tal vez en una conversación lo he dicho, que pensamos que en el Viejo Testamento Dios se basa a nosotros sobre la ley y que en el Nuevo Testamento Dios se basa a nosotros sobre la gracia. Y muchas personas tienen esa idea, ¿verdad? Y es una idea errónea, porque la gracia de Dios hacia nosotros tanto estuvo como en el Nuevo Testamento, estuvo en el Viejo Testamento. La gracia de Dios se ha demostrado en todo momento. Sí, tal vez en el Viejo Testamento vemos los castigos que Dios les daba a ese pueblo judío, ¿verdad? El exilio a Babilonia, la esclavitud en Egipto, pues sabemos que también por los filisteos y muchos diferentes castigos que recibían. Pero si han tenido la oportunidad de leer varios libros del Viejo Testamento, yo me asombro con la gracia de Dios que Él tuvo con nosotros, porque Dios tuvo mucha paciencia con el pueblo judío. El pueblo judío se la buscaba, si se puede decir, porque incluso cuando Dios decía, no, ya los voy a castigar, siempre en último momento Dios decía, mira, si ustedes se arrepienten y no obedecen, yo los voy a perdonar. Pero lamentablemente, ¿verdad?, las cosas no fueron así, sino que el pueblo judío pues seguía con su idolatría y seguía con su pecado y pues Dios lamentablemente no tenía más remedio que castigarlos, pero Dios demostraba su gracia. Incluso
Dios los sacaba de ese mismo castigo porque ellos salieron de Babilonia, Dios los sacó de Egipto. Hubo mucho tiempo que vemos en Jueces, si tienen la oportunidad de leerlo, en Jueces era un ciclo, desobedecían, eran castigados, obedecían, Dios los sacaba. Así que vemos que en el Viejo Testamento la gracia de Dios estaba en todo momento y en abundancia. El Viejo Testamento sí fue basado por ley, pero la gracia de Dios siempre estuvo ahí. Y en el Nuevo Testamento, pues vemos la gracia en Jesucristo y en la Biblia y en los apóstoles, ¿verdad? Que vemos que en todo momento Dios demuestra su gracia hacia nosotros. No hubo ningún momento en la historia en que Dios no se basó al hombre por su gracia. Otra cualidad es que la gracia se extienda a nosotros gratuitamente por lo que es Dios. Nosotros nunca vamos a hacer algo para poder merecer esa gracia de Dios. He escuchado personas decir de que Dios es bueno conmigo porque yo me he fajado, porque yo voy a la iglesia cuantas veces se reúnan en la semana, porque yo ayuno, porque yo doy una ofrenda grande, porque yo leo la Biblia 4 veces al día. Está bien, no hay nada malo en hacer todas estas cosas, ¿verdad? Amén, si hace todas estas cosas, pero no pensamos que haciendo estas cosas Dios demuestra su gracia y Dios es bueno con nosotros. No. Al igual que todo lo que Dios nos da, nunca vamos a ser merecedores de la gracia y de todo lo que Dios nos da. Eso es por la misma naturaleza de Dios que Él nos da y recibimos esa gracia. Así que tener en mente eso, jamás vamos a estar o vamos a ganar esa gracia de Dios. Y eso es lo que me deja llevar lo amoroso que es Dios con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, pues, le fallamos y le desobedecemos y vemos ese amor incondicional de Dios y ese amor paciente hacia nosotros que nos da su gracia y a través de Jesucristo la salvación y la Biblia y todo. Y esa es la otra cualidad. La gracia es responsable de todo lo que Dios ha hecho. La creación, la ley, Jesucristo, la vida eterna, el Espíritu Santo, todo eso que nosotros recibimos y que Dios nos dio, pues gracias a su gracia, a la gracia de Dios. Este mundo, pues gracias a esa gracia de Dios, la naturaleza, todo. El mundo está corrompido por lo que el ser humano que hizo, pero no lo que Dios hizo. Entonces vemos esa otra gran cualidad de la gracia. Además, la gracia nos permite hacer nosotros cosas que nunca íbamos a imaginar que íbamos a hacer. Ejemplo, al uno aceptar, ¿verdad?, a Cristo Jesús, uno recibe esa gracia, ¿verdad?, y empieza a vivir una vida cristiana. Y un momento de mi vida que, situaciones en mi vida o que tengo que dar consejos o tengo que ayudar a una persona, pues esa gracia de Dios me hace hacer cosas que yo nunca iba a imaginar que iba a hacer. De momento alguien me pidió un consejo o alguien estaba en un problema, pues yo solucioné ese problema de una forma que cuando al otro día lo pienso, yo dije, ¿cómo yo hice eso? Yo nunca me iba a imaginar que ibas a hacer eso, o que iba a tener esa sabiduría, esa paciencia, esa firmeza. Todo eso es gracias a esa gracia de Dios que me ayuda a hacer cosas que yo nunca pensé que iba a hacer en mi vida. Y por supuesto, la gracia es la motivación para nuestra salvación. Si no fuese por la gracia de Dios, Dios no hubiese demostrado ese perdón y esa salvación por medio de Cristo Jesús. Y aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Esas son varias cualidades que yo traje sobre la gracia de Dios. Vemos lo hermoso, lo inmenso, lo grandioso que es la gracia de Dios, ¿verdad? A veces es algo que no lo pensamos, algo que lo tenemos por hecho, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así, es algo extraordinario, es algo que no merecemos y es algo que convierte nuestras vidas en un paraíso. En la mañana de hoy también voy a dar ejemplos sobre personas que hicieron cosas extraordinarias por medio de la gracia de Dios. Y un gran capítulo que habla sobre esto es Hebreos 11. Hebreos 11. Y antes de pasar para allá, Hebreos 11 se conoce como los héroes de la fe. Repasa la historia de los judíos, ¿verdad? Y de varias personas que Dios utilizó, hicieron grandes cosas a través de y por su fe. Vamos para Hebreos 11. Voy a leer del 1 al 6 y después voy a brincar del 32 al 34.
que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pues la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo que traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vemos aquí, voy a brincar al 32 porque así como habló de Abel y así como habló de Enoc, el capítulo sigue hablando de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, y así sigue la lista hablando de varias personas que hicieron cosas extraordinarias por su fe y porque la gracia de Dios obró en ellos. Pero voy a brincar al 32. Que dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto. O sea, yo leo esta parte, ¿verdad? Y me sorprende porque el tiempo me faltaría. Este capítulo no fue suficiente de tantas cosas que todavía varias personas lograron, gracias a Dios y esa gracia que Dios les provee. Y aquí hay varios, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí vemos una lista de las cosas grandes que estas personas hicieron. Para mí, estos hombres y mujeres que leemos aquí son héroes. Estas personas aquí son héroes, por eso se les conoce como, ¿verdad?, los héroes de la fe. Hoy en día, los héroes son personas que son autosuficientes y son físicamente poderosos, ¿verdad? Como vemos en las películas o en los cómics o lo que sea, vemos héroes que son como Superman, Captain America, ¿verdad? Esa franquicia de Marvel y de DC, vemos unos superhéroes que son grandes, poderosos, que pueden con todo, ¿verdad? Pero estos no son los mismos héroes que hablan la Biblia, ¿verdad? Estos son los héroes que las personas creen hoy en día, son ficticios, no existen, no son, para mí, no son héroes de verdad como estas personas. Estos héroes de aquí, su heroísmo no se basó en las grandes cosas que hicieron, sino que se basó en las grandes cosas que la gracia de Dios hizo a través de ellos. Estos héroes dependían de Dios para poder lograr las cosas grandes que ellos hicieron. Estos héroes creían en Dios y a través de su fe lograron hacer estas cosas. Estos son los héroes que yo quiero admirar. Muchas personas dicen, yo quiero ser como los héroes de embuste, ¿verdad? En las películas, que son valientes, que no necesitan a nadie, que no. Yo quiero seguir a estos héroes, porque estos héroes seguían a Dios y eran instrumentos de Dios. Yo quiero ser instrumento de Dios y que la gracia de Dios me haga hacer cosas que yo nunca iba a imaginar hacer y que todo eso sea para glorificar a Dios. Y más importante que yo ser como ellos, yo ser como Jesucristo, porque Jesucristo es más grande que ellos. Ellos siguen el ejemplo de Jesucristo, no importa aunque sean personas del Viejo Testamento, Jesucristo es más grande que ellos. Ellos se basan en Jesucristo. Jesucristo es mi mayor héroe. Yo quiero ser como Jesucristo. A Él es el que yo quiero admirar. A Él es el que yo quiero imitar. ¿Qué tienen en común todas estas personas que yo acabé de mencionar, verdad? O que no yo, sino el libro de Hebreos, ¿verdad? Hay algo en común que nos une a ellos y que nos une a nosotros, ¿verdad? Pues los voy a mencionar. Primero que nada, es que ellos creen. Y no solo creen
en la fe o no solo creen en la religión, sino que ellos creen a Dios. Y no dije que creen en Dios, porque hay una diferencia. Voy a rápido para Santiago 2:19 para explicar esto. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vemos que creer en Dios y creer a Dios no es lo mismo. Aquí vemos, ¿verdad?, que dice que los demonios también creen en Dios. Y así hay muchas personas que creen en Dios por igual. Pero creer a Dios, como hicieron estas personas, es creer en todo lo que Dios está diciendo. Es creer en la Biblia. Es creer en los mandamientos que Dios nos está dando, en la obediencia. Yo creo en obedecer a Dios. Yo creo en sus ejemplos. Yo creo en la Biblia. Yo creo en todo lo que Él me manda a hacer. Y estas personas creyeron en todo lo que Dios nos mandó a hacer. Era un instrumento porque ellos creyeron en Dios. Si yo no creo en lo que Dios me dice, si tengo dudas, si tengo miedo, pues no voy a poder lograr las cosas que Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque estoy dudando de su palabra, estoy dudando de Él. Yo creo en que Jesucristo hizo todas estas cosas. Yo creo que Él resucitó. Yo creo en todo lo que Dios me dice a través de la Biblia. Y esto es lo que hicieron estas personas. Ellos creyeron a Dios en todas las cosas que Dios los mandó a hacer. Abraham creyó en que iba a ir a una tierra prometida, en que iba a tener un hijo, en que iba a ser un padre de una gran nación. Abraham creyó en todo lo que él dijo. Y así, igual con todas estas personas, con todas las promesas que Dios le dio y con todos los mandatos. En segundo lugar, también tienen en común en que estaban profundamente convencidos de sus pecados. Ellos sabían que eran pecadores. Ellos sabían que eran indignos de estar en la presencia de Dios. Así yo también reconozco que soy pecador. Así yo también reconozco que soy indigno de mencionar el nombre de Dios. Pero Dios me hizo salvo a través de Jesucristo. Dios me hizo perfecto. Y yo quiero hacer su obra, yo quiero ser instrumento de Dios y de Cristo, como fueron estas personas. Y al principio, varios de estas personas, al saber que eran indignos, a veces no querían servirle a Dios. Vemos Moisés, que tenía problemas con el habla, ¿verdad? Se le dijo, no, pues está otro, yo no puedo, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene algo para ti, cuando Dios te quiere utilizar de instrumento, uno debe obedecer, porque para Dios no hay límite. Vemos que Dios lo resolvió, ¿verdad? Que Aarón va a ser tu voz, ¿verdad? Y hay varias personas que al principio se sentían indignos o se sentían que no podían con esa gran tarea y no querían hacerlo. Pero, como buenos seguidores de Dios, como quiera, decidieron obedecer y seguir a Dios en todo momento. A veces eso nos pasa a nosotros en la participación de la iglesia, en predicar, en hablar a nuestro vecino, en evangelizar. A veces nos sentimos que nuestras incapacidades o nuestras debilidades nos van a hacer que no podamos cumplir con las cosas de Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios nos va a ayudar a través de su gracia, nosotros poder completar ese plan o esa guía que Dios nos pone en nosotros. Pero solo está en nosotros atender ese llamado. Si Dios me está llamando, yo tengo que atender, no importa mis debilidades. Vemos Samuel, ¿verdad? Samuel cuando era niño, Dios lo llamó, Samuel, Samuel, ¿verdad? Y él fue donde Elí, ¿tú me llamaste? Él dijo, no, no, yo no te llamé. Y eso pasó 3 veces. A la tercera, Samuel le dijo, cuando tú escuches ese llamado, di, aquí estoy, Señor, para servirte. Y Samuel lo hizo, y el Señor le dijo que va a ser mi instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente Dios no nos va a llamar igual que Samuel, ¿verdad? Por una voz, pero Dios nos llama a través de la Biblia. Esta es su voz. Aquí me dice, Emanuel, Emanuel, evangeliza. Emanuel, arrepiéntete. Emanuel, ama a tu prójimo. Emanuel, siga a Jesús. Dios me llama a través de la Biblia. Y no importa mis debilidades, no importa mis incapacidades, yo tengo que obedecer a ese llamado. Porque no importa qué tan grande sea esa tarea que Dios nos pone a nosotros, es importante, tanto como yo venir a predicar, o tanto como yo cantar, o tanto como yo leer un versículo hacia una persona. No podemos tener miedo por nuestras debilidades. Dios se fortalece en nuestras debilidades. Estas personas reconocían que eran pecadores y reconocían que eran imperfectos, pero decidieron obedecer a Dios y cumplir con esa instrucción, al igual que nosotros debemos hacerlo.
También estas personas tenían en común, igual que nosotros, es que apreciaban la gracia de Dios. Al ellos obedecer, a nosotros entregarnos a Jesucristo, a nosotros bautizarnos, apreciamos la gracia de Dios y nos regocijamos en esa gracia. Una de las cualidades más hermosas de una persona es la apreciación. No hay nada más gratificante que ver una persona agradecida. Al ver una persona desagradecida, una persona que no está agradecida, a mí no me gusta ver eso. Eso me trae tristeza. Una persona que siempre está amargada, una persona que está triste, una persona que no le importa nada. Ay, no, esto no me gusta. Ay, no, este mal día. Eso no me llena a mí. Eso, al contrario, a veces eso se pega y me hace sentir triste. Una buena cualidad es el agradecimiento. A nuestros menores, ¿verdad? A mí cuando chiquito, rápido me enseñaron a decir gracias. ¿Por qué? Porque es una cualidad muy hermosa en nosotros. Nosotros tenemos que estar agradecimientos por la vida, la vida eterna, por Jesucristo. Estas personas eran agradecidas por Dios, agradecidos porque los utilizó como instrumento, agradecidos porque los perdonó, agradecidos porque los llevó a vivir una vida en paz y en plenitud. Y estas cosas, estas personas tenían en común que los lograron a convertirse en grandes héroes de fe, los lograron convertirse en hacer la voluntad de Dios. Nosotros creemos a Dios, por eso estamos aquí, por eso estamos escuchando su palabra y por eso estamos obrando para bien. Nosotros sabemos que somos imperfectos, sabemos que somos débiles, pero también sabemos que por Dios nos hacemos perfectos. Dios nos hace perfectos por medio de Jesucristo. Y reconocemos que no hay nada imposible para Él. Y también somos agradecidos. Agradecemos cada momento de nuestra vida. Agradecemos todo lo que Él nos da en nuestra vida. Así que no hay nada que nos detenga a ser héroes de fe como fueron estas personas. Nosotros podemos ser héroes de fe. Por cualquier cosa mínima nos podemos convertir en héroes de fe a través de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que produce la gracia en nosotros? ¿Qué es lo que la gracia nos lleva a hacer nosotros? ¿Qué es lo que la gracia nos motiva a convertirnos? Pues número uno, aunque muchas personas pueden pensar que es lógico, ¿verdad? Pero me gustaría mencionarlo, es que la gracia produce gracia. La gracia produce gracia en nosotros. Una vez que aceptamos la gracia de Dios, ¿y cómo aceptamos la gracia de Dios? Aceptando a Jesucristo, bautizándonos, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Una vez que aceptamos eso, aceptamos la gracia de Dios, comenzamos a actuar con gracia. ¿Por qué? Porque al nosotros aceptar la gracia, estamos aceptando a Jesucristo. Al nosotros aceptar a Jesucristo, queremos imitarlo, queremos ser como Él, queremos aspirar a ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta, ser como Jesucristo. ¿Y qué fue lo que yo dije anteriormente? Que Jesucristo es la personificación de la gracia. Jesucristo es el ejemplo vivo de la gracia. Y al nosotros querer ser como Él, querer imitarlo, nosotros actuamos con gracia y entra gracia en nosotros. Queremos imitar a Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros empezamos a ser cristianos, queremos imitar a Cristo. Y cuando estamos imitando a Cristo, lo imitamos en nuestra palabra, en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Vamos para Efesios 4:24. Que dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo nos dice, vestidos del nuevo hombre. Vivir una nueva vida. Cuando nos entregamos a Cristo, estamos viviendo una nueva vida. Estamos viviendo un nuevo hombre. Al tener una nueva vida, hay que producir un cambio. Si no, no estamos en una nueva vida, sino que estamos en la vieja vida. Cuando no hay un cambio, quiere decir que no hay gracia en nosotros. Y si no hay gracia en nosotros, Jesucristo no está en nosotros o no estamos obedeciendo a Jesucristo. Y hay un problema ahí. El cambio en nuestras vidas significa que la gracia de Dios está obrando en nosotros. Significa que nosotros estamos imitando a Cristo. Significa que nosotros estamos aspirando a Cristo. Por eso menciono, la gracia produce gracia.
Al yo entregarme a Jesucristo, yo quiero ser como Él. Y al yo ser como Él, actúo con gracia como Él lo hizo. También la gracia nos lleva a la gratitud. ¿Qué es lo contrario a la gratitud? El orgullo. Muchas personas dicen que, pues, puede ser también, que lo contrario al orgullo es la humildad. Pero yo también pienso que lo contrario al orgullo es la gratitud. Porque cuando nosotros estamos orgullosos, no damos gracias por nada. No tenemos nada que agradecer porque pensamos que lo hicimos por nuestros méritos. Cuando estamos orgullosos, pensamos que no necesitamos a nadie. No necesitamos a Dios. Yo soy autosuficiente. Y eso es un error. Nosotros como cristianos no podemos ser orgullosos. Tenemos que ser agradecidos, porque como dije anteriormente, no podemos cumplir nada sin Dios. La gracia nos lleva a ser agradecidos. La gracia nos lleva a no ser orgullosos. La gracia nos lleva a vivir una vida, ¿verdad?, feliz, en paz y con Jesucristo. Y una de las cosas que la gracia nos lleva a hacer o que nos da, que yo encuentro que es muy importante, que es muy hermoso y que es algo que nos va a marcar y que nos va a identificar para siempre, es que la gracia produce el aroma de Cristo en nosotros. Los cristianos somos la sal de la tierra. La sal de la tierra es que le echa el gustito, ¿verdad? La diferencia, que hace la marca que hace que las cosas sean diferentes. Pues nosotros somos la sal de la tierra, somos el azúcar, somos todo. Lo que nos hace diferente. Cuando el amor de Cristo se ve en nosotros, el mensaje será escuchado. Vamos para 2 Corintios 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. La gracia de Dios produce en nosotros bondad, gratitud, seguridad en que vamos a ser salvos, produce en nosotros alegría, produce en nosotros paz, produce en nosotros plenitud. Nosotros nos vamos a dar cuenta. Yo me he dado cuenta que no soy la misma persona de hace unos años o de cuando empecé, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia, pero hay personas que entran a la iglesia ya un poco más maduros, ¿verdad? Y cuando entregan sus vidas a Cristo, se dan cuenta que hay un cambio. Y al nosotros también darnos cuenta, los que nos rodean se dan cuenta también. Y se van a preguntar, ¿qué es lo que él tiene que yo no tengo? ¿Por qué él se siente feliz? ¿Por qué él está en paz? ¿Por qué él se ve seguro de sí mismo? ¿Por qué esa persona se ve llena de amor? Por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios crea en mí un aroma de Cristo. Y esa persona nos va a ver. Y nosotros, en cierto punto, vamos a estar evangelizando. Porque no solo evangelizamos de esta forma, con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que sentimos, evangelizamos. Porque vamos a estar dando seguridad, vamos a estar dando amores, vamos a estar dando el vivo ejemplo de Jesucristo, que es que se supone que sea nuestra labor. Y eso es lo que crea la gracia en nosotros. La gracia en nosotros crea ese aroma de Jesucristo. Crea que las personas vean que nosotros tenemos a Cristo en nuestro ser, que vivimos en los pasos de Cristo, que nosotros andamos en una nueva vida. Y esa es nuestra meta. Eso es lo que se supone estemos aspirando, que las personas vean en mí a Cristo Jesús para que esa persona también pueda tener a Cristo Jesús. Y eso lo logramos con la gracia. La gracia nos llena, perdóname, del amor y del aroma de Cristo. Por eso yo pienso que la gracia de Dios es algo extraordinario en nuestras vidas. Tiene cualidades que son increíbles, que no se ven en este mundo. Este mundo no tiene las cualidades que tiene la gracia. No hay. Este mundo hace falta a Dios. Y la gracia es de Dios. La gracia nos convierte a ser personas en que nunca íbamos a imaginar que íbamos a poder lograr ser, como estos héroes de fe. Estos héroes de fe, si tú ves su inicio, de cómo empezaron y de cómo terminaron, personas totalmente diferentes, un cambio radical.
Y la gracia crea en nosotros gratitud, crea en nosotros gracia, que es imitar a Jesucristo, y crea en nosotros el aroma de Cristo, que es que Cristo se vea en nosotros y que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Está en nosotros aceptar la gracia de Dios y vivir bajo esa gracia de Dios. Así es como único podemos lograr esto. Yo intento vivir bajo la gracia de Dios. Yo sé que a veces no es fácil y a veces, pues, entendemos ignorar la gracia de Dios. Así yo, antes de este mensaje, pues yo no estaba actuando, siento yo, ¿verdad? De acuerdo a la gracia de Dios, o no estaba encargándome de que la gente vea que yo tengo el aroma de Cristo. Esta clase como que me dio una bofetada, porque me hace yo trabajar en mí, ser más semejante a Cristo, no tener excusas para ser instrumento de Cristo y poder encargarme que las personas vean en mí que yo estoy bajo Cristo. Y eso todo lo logramos con la gracia. Y esta es la exhortación que yo quiero darles a ustedes, que vivamos bajo la gracia de Dios, porque la gracia de Dios va a hacer cosas en nosotros, cosas extraordinarias, cosas que nosotros jamás pensaríamos poder convertirnos o poder hacer. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta aquí mi clase.